Bueno, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Juan Pablo Montoya Medina, yo soy estudiante de Derecho y hoy vamos a hablar un poco sobre la existencia jurídica de las inteligencias artificiales. Más allá de lo llamativo de este título, de las inteligencias artificiales, de lo que la cultura popular nos puede traer a la memoria, lo que hemos visto en el cine, en la literatura, los videojuegos, en general, no debemos pensar que las inteligencias artificiales son un asunto futurista, un asunto que aún no existe o está por venir, sino que son un fenómeno de actualidad porque ya existen inteligencias artificiales y en la cotidianidad han tenido contacto con los seres humanos. Eh, para ejemplos, hace 2 años, en 2017, Arabia Saudita otorgó ciudadanía a una inteligencia artificial llamada Sofía. En el estado de California, en los Estados Unidos, ya se han otorgado permisos para que carros conducidos por inteligencia artificial puedan circular. O por ejemplo en Rusia hubo un caso muy llamativo de un robot que debía patrullar y ocasionó un accidente de tránsito. Entonces todo esto nos hace preguntarnos hasta qué punto pues, es el momento ya de empezar a regular la existencia jurídica de estas inteligencias artificiales. Primero, la estructura de la exposición. Hablaremos rápidamente de los objetivos que pretendemos alcanzar, el problema de la existencia jurídica de las inteligencias artificiales, unos planteamientos alternativos, distintas propuestas para la regulación de esta existencia jurídica y finalmente unas conclusiones al respecto. Los objetivos. El primero es exponer diferentes postulados sobre la existencia jurídica. Segundo es contextualizar la viabilidad de aplicar uno u otro de estos postulados a las inteligencias artificiales según sea más conveniente. Primero, pues entonces el problema, la existencia jurídica. Como contexto, hay que decir que no tendría ningún sentido hablar de un ordenamiento jurídico si no se pudiera delimitar con bastante claridad a qué cosas se aplica o no ese ordenamiento jurídico, esas normas, que debe regirse por él. En ese sentido, la existencia jurídica no es otra cosa que el criterio por medio del cual se puede establecer que una cosa de hecho pasa a ser también una cosa de derecho, es decir, una cosa del mundo real, una cosa de la realidad, pues pasa a generar efectos jurídicos y como tal a poder determinar derechos y obligaciones. Ahora, cuando traemos todo esto al terreno de las inteligencias artificiales, Sebastian Thorne, un científico de inteligencia artificial, nos aclara en sus palabras que las inteligencias artificiales son programas capaces de percibir cosas complejas y tomar decisiones apropiadas. Sin embargo, hay que matizar, como nos aclara Christine Manganello, que la forma como estas inteligencias artificiales perciben es una forma todavía rudimentaria, es decir, es una forma basada en datos puntuales y el procesamiento que hacen de esa información es acorde a un programa precreado por un ser humano o un modelo de procesamiento desarrollado a partir de una programación humana. Es decir, todavía no se puede hablar de voluntad en la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que preguntarnos si no son todavía autónomas, si no tienen voluntad, cómo debemos aplicar la existencia jurídica a las inteligencias artificiales, porque ellas sí llevan a cabo actos, pero esos actos son carentes de voluntad propia, es decir, responden a la voluntad de un tercero, de un ser humano o de una empresa que es propietaria o la programadora o programador de la inteligencia artificial. Entonces el primer planteamiento que nos encontramos viene del profesor Carlos Santiago Nino, que nos hace una recopilación de distintas teorías sobre la personalidad jurídica, pero este primer planteamiento es el de la persona jurídica real, la realidad de la persona jurídica. Básicamente lo que nos quiere decir es que existen entes reales, entidades que existen en el mundo real y que como tal sus actos, sus conductas, deben ser reconocidas por el derecho porque su voluntad es independiente. Entonces, es reconocer que la persona jurídica que se considera real
tiene una voluntad real en el mundo físico, y esa voluntad como tal es reconocida por el derecho por ser autónoma. Esta propuesta es bastante eh, problemática en el caso de las inteligencias artificiales, porque como ya vimos no tienen una voluntad autónoma y como tal responden a la voluntad de un tercero. Entonces sería muy problemático que la voluntad sea la de un tercero y después la responsabilidad venga a recaer sobre la inteligencia artificial y no sobre el tercero, ¿cierto? No sobre la persona propietaria o sobre la empresa propietaria de la inteligencia artificial. Porque el objetivo de la responsabilidad es poder eh, aplicar una sanción en caso de ser necesario, y que esa sanción pues sirva como disuasión de futuras conductas. No tendría ningún sentido aplicarle una sanción a una inteligencia artificial pues que no va a ser capaz de ser disuadida porque su voluntad no es autónoma. Eh, Esto en palabras del profesor Hugo Pagallo sería que las inteligencias artificiales podrían ser usadas como escudos jurídicos por parte de las empresas o los seres humanos a los cuales estas inteligencias obedezcan. Dejando de lado este planteamiento anterior, pasamos al planteamiento de la persona jurídica ficticia, básicamente también propuesta recopilada por lo menos por el profesor Carlos Santiago Nino, y lo que nos viene a decir es que estas personas ficticias no existen en el mundo real, no tienen una voluntad propia en el mundo real, pero el derecho les atribuye la posibilidad de tener una voluntad exclusivamente para fines legales contenidos en el derecho. Es decir, estas personas ficticias son personas jurídicas, pero sus derechos y sus obligaciones se limitan exclusivamente a fines legales. Y cuando lleguen a cometer alguna conducta que se desvíe de los fines legales, la responsabilidad no recae sobre la persona ficticia, sino que debe recaer sobre una persona real, como puede ser el ser humano o la empresa que está detrás de la inteligencia artificial a la cual pertenece, o que es responsable por la programación de la misma. Esto es bastante conveniente porque una inteligencia artificial podría llevar a cabo actos jurídicos siendo una persona ficticia, como por ejemplo responder el teléfono, responder un correo electrónico, conducir un vehículo, eh, eh, llevar a cabo labores de vigilancia, etcétera, etcétera. Todo esto serían actos jurídicos, celebrar un contrato, pero en caso de que alguna de estas conductas sea ilegal o sea llevada a cabo de forma imperfecta, pues la responsabilidad no recaería sobre la inteligencia artificial, sino sobre el tercero, la persona real responsable por la inteligencia artificial. El último planteamiento que consideraremos será el planteamiento de los agenciamientos jurídicos. Esto de los agenciamientos básicamente es un término paraguas propuesto por el profesor Hugo Pagallo de la Universidad de Turín, que en general hace referencia a un montón de modelos de distintos sistemas jurídicos a lo largo de la historia, que hoy está diseminado en muchos países de forma muy distinta, pero la característica que tienen en común todos estos modelos es que no reconocen formalmente la personalidad jurídica de la gente, por eso se llama agenciamiento, no reconocen la personalidad jurídica de la gente, pero en algunos casos muy puntuales y estrictamente regulado, estos agentes pueden actuar como si fueran personas jurídicas, como si fueran sujetos de derecho. Esto pues es bastante conveniente porque aparte de que evita que la responsabilidad vaya a recaer sobre la inteligencia artificial, que como ya vimos no tenía voluntad, aparte de eso corta de tajo toda la posibilidad de reconocerles personalidad jurídica a las inteligencias artificiales, es decir, no son personas jurídicas. Formalmente para el derecho no son personas jurídicas, pero pueden llevar a cabo actos jurídicos puntuales. Entonces, conclusiones. La primera conclusión es que no es conveniente bajo ningún concepto otorgar personalidad jurídica real a las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque no tienen voluntad propia en los alcances actuales de la tecnología, como ya vimos. No tienen voluntad propia, es decir, su voluntad no se diferencia de la voluntad del ser humano que la dirige o que la programa, es decir, en última instancia, quien debe responder por las conductas de la inteligencia artificial es el ser humano o la empresa a la cual pertenezca o la cual la comanda, y no la inteligencia artificial. Entonces sería un despropósito otorgarle una personalidad jurídica real. La segunda conclusión, pues por vía contraria, es que sería bastante conveniente pensar en una personalidad jurídica ficticia o en un agenciamiento jurídico, porque impediría pues que el ser humano o la empresa que esté detrás de esta inteligencia artificial evada
evada su responsabilidad. Y finalmente, las sanciones a las que podría haber lugar terminarían siendo aplicadas sobre el ser humano o sobre la empresa que debe responder por la conducta programada de la inteligencia artificial. La tercera y última conclusión es que el modelo de agenciamiento pues quizás sería el más conveniente de todos, porque aparte de que permite que la responsabilidad sea referida al ser humano o a la empresa eh, que, que, son propietarias de la inteligencia artificial, pues también corta de tajo todo el debate sobre las categorías jurídicas relacionadas con la personalidad jurídica. Recordemos que el agente jurídico no es una persona jurídica y de tajo nos cortamos todo ese debate, como serían los temas de derechos políticos, derechos humanos u otra clase de categorías que eventualmente podrían esgrimirse y que serían bastante inconvenientes, no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico. Aquí tenemos unas referencias que se utilizaron para el trabajo. Y bueno, no siendo más el objeto de esta charla, les agradecemos mucho a todos por su atención.